¿Ya? Ok. Entonces ya vimos cómo Dios hace que rindan las cosas, pero también vemos lo contrario, cómo Dios hace que escaseen las cosas. O sea, de alguna manera Dios nos tiene que estar avisando o hacer que meditemos en nuestros caminos, porque a veces nosotros las cosas que hacemos o los esfuerzos que hacemos como que no rinden. Y eso, por más que le echemos la culpa a las circunstancias, generalmente es porque Dios quiere decirnos que algo estamos haciendo mal. Él quiere que nos ajustemos. De alguna manera Dios a sus hijos les habla haciendo que rindan las cosas cuando dices, oye, pero ¿cómo me alcanzó? Bueno, eso es una bendición. Dios está respaldándote. Pero así, igual al contrario, oye, no me alcanza y estoy batallando y estoy ahogado. Dios está diciéndote, Dios está escaseándote. Porque de alguna manera Dios te quiere disciplinar, te quiere llamar la atención de que hay un área en tu vida que no estás haciendo bien y que Él de alguna manera dice, hey, voltea hacia mí porque yo soy el que bendigo y yo soy el que hago que no rinda. Entonces dice, voltea hacia mí para que te conviertas a mí, examina tu vida, ¿cómo está? Entonces de esa manera hemos estado viendo que Dios quiere edificarnos a nosotros. Llevamos 2 semanas hablando de que la voluntad de Dios es que es tiempo este año de edificar. Es tiempo para que nosotros hagamos ajustes, hagamos cambios en nuestra vida con su ayuda. Porque Él nos quiere bendecir más. Él dice, yo quiero ayudarles más, yo quiero bendecirles más. Por eso mismo el Señor nos ha estado diciendo que una de las primeras cosas que estorban en la vida son las prioridades. Y en esta iglesia en particular, que es algo similar a todas las iglesias que hay en el mundo, cristianas, habemos muchos congregantes, muchos creyentes, mucha gente practicante que venimos a la iglesia y amamos a Dios, pero no lo amamos a Él por sobre todas las cosas. Y uno de los más grandes obstáculos para que experimentemos una bendición a un nivel sin precedentes, como decía el hermano, una bendición sobrenatural en nuestras vidas, es que no le estamos dando al Señor el primer lugar en nuestra vida. El primer lugar. A veces venimos a la iglesia, hablábamos, les estaba diciendo en alguna clase que estaba dando, les decía, a veces venimos a la iglesia, hermanos, y venimos aquí con necesidad. Y tú ves al hermano que llega y dice, oye, este hermano ya tiene rato de no venir. Llega, ¿por qué? Porque está en necesidad. Porque trae un problema, porque le está apretando la calceta, porque trae una piedra en el zapato, porque hay una cosa que lo está motivando a buscar a Dios. Y qué bueno. Pero de una vez que ya es satisfecha esa necesidad, vuelve para atrás. Y el primer lugar, el amor, la pasión, el tener el anhelo de llegar y buscar de Dios cada día, de decirle, Señor, tomarle en cuenta a Dios como su principal consejero, porque dice la Escritura que Jesucristo es admirable consejero. Entonces, en lugar de estar en esa dependencia con Dios, la sueltas. O sea, le pides al que bendice, bendíceme, y te quedas con la bendición y te sueltas de Dios. Y es donde vuelves a batallar. Entonces, el principal problema no es que Dios no te quiera dar. Dices, ¿sabes? Es que yo tengo un problema de necesidad, yo quiero buscar la mujer sabia y prudente que Dios me quiera dar y me siento solo, quiero una dama, quiero un hombre a mi lado espiritual y que ame a Dios. Pero cuando te lo da, te sueltas de Dios. Empiezas a menguar, ya no oras con la misma intensidad, ya no buscas a Dios, ya no buscas en servir a Dios, el amar a Dios. Y es que tenemos que entender, pueblo de Dios, que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, de ese mundo de aflicción, y lo salvó con muchos prodigios, manifestando su poder, y le dio la libertad, fue con el propósito de que fuera a adorarle y a servirle. Entonces, el pueblo de Israel entendió que la libertad que Dios le estaba dando, la libertad de vivir una vida opaca, de una vida estrecha, una vida llena de pecado, una existencia sin sentido, una existencia donde siempre hay hambre, donde siempre hay sed, donde siempre hay necesidad. Dios le dijo al pueblo, yo quiero que, vas a decirle a Faraón que te deje ir a camino a 3 días para que me vayas a adorar, para que me vayas a hacer fiesta, para que me vayas a hacer fiesta en el desierto, para que me vayas a servir.
Y ese es el principal pecado que habla la palabra de Dios del por qué no hay bendición. Jesucristo lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, su palabra. Que se haga la palabra vida en tu vida. Y todas las demás cosas que el mundo busca, pagano, que anda buscando y se afana, vendrán hacia ti por añadidura. Tú no las tienes que buscar, ellas vendrán a ti. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros morimos a nosotros mismos y le entregamos nuestra vida de pecado y le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados y venimos a los pies de Cristo, le entregamos esa vida pecaminosa a Cristo y Dios nos da su vida misma de Cristo resucitado y nos da una vida nueva. Pero esa vida nueva tiene un propósito. Tiene el propósito de que en esa vida nueva aprendas a darle el primer lugar a Dios y a servirlo. Ese es el propósito. Por eso Jesucristo, cuando estaba en el desierto, dice que el Espíritu Santo de Dios lo llevó al desierto y tuvo una tentación. Le dice, escrito está, Satanás, que solo al Señor adorarás y servirás. La vida nueva que Dios te regala, la vida de un cristiano, la vida de una fe, es para que ames a Dios por sobre todas las cosas, para que puedas amar a Dios por sobre todas las cosas y le puedas dar lugar a Dios y le puedas servir a Dios, que tu energía la uses para servir a Dios. Y servir a Dios no significa que tengas que estar siempre en un púlpito. Servir a Dios es que seas luz en el mundo y sal en la tierra donde Dios te sembró. Servir a Dios es que seas tú en esa casa, en ese hogar, en ese trabajo, en ese barrio, en el lugar donde toca desempeñarte, ahí tú le quieres dar lugar a Dios. Tú quieres ser canal de bendición, tú quieres ser instrumento de bendición, tú quieres demostrarte a ti mismo y demostrar a la gente que tu prioridad es Dios. Y vas contracorriente, claro. Pero es ahí donde Dios empieza a bendecirte, Dios empieza a mostrar una realidad espiritual en una persona donde antes nomás pensabas con lo que veía tu mente en el mundo natural. Dios empieza a decirte, es que hay una vida sobrenatural. La ayuda que Dios da es sobrenatural. Y Dios promete dar esa ayuda sobrenatural, como lo que pasó con el ejemplo que pusieron de los zapatos, que andaban buscando zapatos por todos lados, $20, $30, y le da uno de $7. Es sobrenatural. En las cosas pequeñas, en las pequeñeces es donde se manifiesta Dios. Pero esos milagros cotidianos que Dios quiere que sean parte de nuestra vida, tienen un precio. El primer precio que tienes que tener es que le das prioridad a Dios. Prioridad más que a tu cansancio. Prioridad a Dios más que a tu enfermedad. Prioridad a Dios más que a tu familia. Es primero Dios. Primero Dios y después yo. Primero sus cosas y después mis cosas. Esa es la manera como Dios nos ha enseñado a edificar. En la historia de Israel, por haber pecado tanto contra Dios, por haberse rebelado tanto contra Dios, Dios castiga al pueblo de Judá y de Benjamín, los castiga y los exilia. Acaba con el templo, primer templo, y los exilia y los manda a 70 años a estar bajo el yugo de Nabucodonosor, allá en Babilonia. Y allá en Babilonia perdieron otra vez, como pasó en Egipto, perdieron su libertad, perdieron sus posesiones, el templo se destruyó, no había un lugar donde adorar a Dios, no había un lugar donde predicar la palabra. Y ellos tuvieron que aprender en el exilio, como que lo que tenían Dios se los quitó. Sus posesiones y su libertad Dios se las quitó por 70 años. Y entonces cuando estaban en el exilio, Dios les dice, ahora sí, se acabó el castigo, les he hecho pagar el doble por sus pecados. Y los regresa y les dice, ahora van a regresar y lo primero que van a hacer en su nueva vida es servirme a mí. Van a regresar del área de donde está Babilonia, van a regresar a la tierra de Jerusalén, donde está todo deshecho, donde está todo destruido, donde no hay templo, y van a edificar mi templo. Van a pensar que yo tengo una casa donde ustedes se reúnan, donde conozcan de la palabra, donde alaben a Dios, donde sea su centro social de adoración a Dios. Y le dice, quiero que regresen, y van a regresar a Jerusalén a hacerme un templo. Y llegaron y vieron las personas que no había un lugar donde vivir, y el primer año no había siembra, no había nada. Y entonces ellos llegaron y empezaron a edificar sus casas donde vivir.
y empezaron a edificar sus casas. El segundo año empezaron a sembrar. El tercer año empezaron a cosechar lo sembrado. El cuarto año empezaron a hacer que nacieran animalitos. Y así se fueron. Pasaron 15 años. Y el propósito del por qué Dios les había dado esa libertad se había perdido. Y decían ellos, no es tiempo todavía de edificar. Pero si Dios te mandó, te sacó de esa esclavitud, de esa vida de estrechez, de esa vida sin sentido, de esa vida de cautiverio, te sacó con el propósito de que lo primero que fueras a hacer era que edificaras un lugar para el Señor. Tu prioridad era lo que a Dios más le interesaba, y a Dios lo primero que le interesaba que fuera edificado en Jerusalén era su templo. Y llevas 15 años y estás nada más pensando en adornar y acrecentar y hacer que mejoren tus cosas, tu casa, tus campos, tus animalitos, tus sembradíos, tu economía, tu bienestar. Y no tienes tiempo para hacer lo que Dios quiere que hagas como prioridad. Y eso fue lo que pasó en el libro de Ageo, lo leímos la semana pasada. Entonces lo primero que estorba, o lo primero que hace en tu vida que no te alcance y que estés siempre batallando y que te estén persiguiendo y te estén hablando a toda la gente que les debes, y que esté habiendo escasez, que esté habiendo estrechez, que esté habiendo limitación, que tú sientas, oye Señor, pues nomás vivo para trabajar y no disfruto lo que tengo, no me rinde. El primer obstáculo del por qué no hay bendición abundante en tu nueva vida es porque no le das el primer lugar a Dios. Porque te engolosinas con las bendiciones de Dios y te sueltas rápidamente de Dios. Yo como pastor, se los he dicho, lo he visto tantas veces aquí en la congregación. Hermanos que llegan con franca necesidad, llegan con una mano adelante y una atrás. Dios empieza a ayudarlos, los empieza a restaurar, los empieza a decir la misma Dios a través incluso de la misma iglesia, porque no podemos decir que la gente es Dios, a través de la iglesia los cubre, los levanta. Y una vez que ya están sacando sus necesidades, se van. O dejan de buscar. O sueltan el ministerio. Porque eso sí, Dios te regala ministerios, te regala servicios, te regala responsabilidades. Pero porque llegó la suegra, porque te enfermaste, porque estás de vacaciones, dejas a Dios siempre en segundo, tercero, cuarto lugar, y a veces ni le avisas al pastor. Porque estás acostumbrado a no darle la prioridad a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Dios se molesta con esa actitud. Dios lo que más le molesta es una persona desagradecida, una persona desleal. Entonces Dios, la vida que te regala, la vida nueva en Cristo, tiene propósito. Y el propósito es servir a Dios, adorar a Dios, darle lugar a Dios. Por eso dice Cristo, si permaneces en mí y mis palabras en tu nueva vida, y mis palabras en esta nueva vida cristiana permanecen en tu corazón y las pones en práctica, darás mucho fruto. Permanecerás en mi amor. Mi Padre y yo te amaremos y nos manifestaremos en ti. Entonces, la prioridad número uno es Dios. Buscad primeramente a Dios. Señor, es que tengo necesidad. Señor, aunque tengo necesidad, primero eres tú. Señor, aunque todavía no me das esto que te estoy pidiendo de corazón, pero no por eso dejo de buscarte. Señor, aunque tengo problemas y estoy cargando una cruz muy pesada porque hay muchas cosas que resolver en mi vida, pero mientras me libertas, mientras me das abundancia, mientras me haces cambios verdaderos en mi vida, yo no dejaré de buscarte a ti como primer lugar en mi vida. Eso es una garantía. Eso es una garantía que estás abriendo las puertas de los cielos para que siempre la bendición de Dios te esté siguiendo a donde quiera que tú vayas. Porque Dios honra a los que le honran y serán tenidos en poco los que le menosprecian. Es una ley que se cumple en toda la Biblia. Dios premia. Dios es galardonador de los que le buscan, dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11, acerca de la fe. Ageo tuvo ese problema, él tuvo que enfrentar ese hecho. 15 años habían pasado, el pueblo ya estaba experimentando libertad, se levantaba en las mañanas bien padre, estaban contentos, pensaban en trabajar, había abundancia según sacaban adelante, pero se empezaban a dar cuenta que por más que trabajaban, que por más que luchaban,
les alcanzaba nomás para lo más necesario, pero no le rendía y no le rendía, pero como quiera ellos, entre más batallaban para que hubiera economía mejor en su vida, más se esforzaban y más se esforzaban y más luchaban y no le rendía y no le rendía. Entonces eso los afanó más y jamás buscaron decir, Señor, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué me esfuerzo? ¿Por qué lucho? ¿Por qué vivo para trabajar? ¿Y por qué no me rinde? ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué apenas estoy teniendo dinero? Como que ya el dinero ya sabe o el refrigerador ya escuchó que tengo dinero y ya se descompuso. Y apenas tengo dinero ya como que ya escuchó la lavadora y se descompuso. Y siempre está la necesidad quitándome la bendición. ¿Por qué, Señor? Y te afanas más, y te afanas más. Y es obvio, menos tiempo tienes para Dios. Porque, Señor, pues ¿a qué hora, Señor? Si todo el día trabajo como loco. ¿A qué horas voy a edificar tu templo? Yo sé que para eso me diste libertad, pero ¿a qué hora, Señor? ¿No ves cómo estoy? Y entonces en esa vida estaba el pueblo de Dios, y Ageo se levanta de parte de Dios y les da un mensaje. Y en el libro de Ageo, dice el capítulo 1, que en el segundo año del rey Darío, que es el instrumento que Dios usó de los persas para darle libertad, dice, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Zorobabel era el líder del pueblo judío. Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, dice, y le dio palabra a Josué, porque Josué era otro líder, era el líder espiritual, era el líder religioso, y dice, a Josué también le da palabra a Dios, hijo de Josadac, sumo sacerdote en ese tiempo. Y dice el verso 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Todavía no. Hermanos, Dios tiene planes para esta iglesia, esta congregación, y Dios quiere edificar un templo, un santuario. Dios quiere darnos algo más adecuado a las necesidades. Pero todavía no. ¿Por qué? Pues porque yo tengo necesidad, no puedo. ¿A qué horas? No tengo tiempo. Entonces, la prioridad siempre está en mis cosas, en mi casa, en mis proyectos, en mis negocios, en mis planes y en el yo, como el asadón. No, yo vengo a la iglesia, pero para que Dios me dé más. Pero no te das cuenta que no te rinde. Y luego regresas y más. Y te das cuenta cómo está el círculo vicioso de esa esclavitud. Te das cuenta que no se acaba el afán. Y le dice Dios, el pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, una pregunta muy importante, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, o sea, muy bonitas? Dice, ¿y esta casa está desierta? ¿Cuál casa? Lo que Dios quería hacer. Dios tiene planes para ti de que le des prioridad a tu vida. No, es que son mis cosas, es que tengo mis achaques, es primero Dios. Primero Dios y después yo. Primero Dios y después mis cosas. Primero sus cosas, sus planes y después mis proyectos. Por eso el verso 5 dice el Señor, examina tu vida, dice. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Dice, chécate, hazte un examen, ¿cómo está en tu vida? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está la satisfacción de tus necesidades físicas, materiales, espirituales, emocionales? ¿Cómo está? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, se le acaba así el dinero. Recibe su jornal en saco roto. Pero nomás entra y sale, no rinde. No sobra. Y dice el Señor en el verso 7, medita sobre vuestros caminos.
¿Qué está pasando? Pregúntate, dice el Señor. Nada es casualidad. Siempre hay una causa-efecto. ¿Qué está pasando? Yo soy un Dios dador, un Dios que quiere ayudarte, que quiere darte abundancia, plenitud, que estés bien. Tengo pensamientos de paz para contigo. Él quiere ayudarnos, dice que seamos cabeza y no cola. Pues ¿cómo vas a ser cabeza si siempre estás en escasez? Dios quiere darnos más. Y no nomás la economía, sino más salud, más bendición, más paz, más felicidad, más alegría, más gozo, más protección. Dios quiere darnos más. Y luego dice el Señor, da una orden. Y dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Dice, sube al monte. ¿Es fácil subir al monte? No cuesta. Dice, esfuérzate, trabaja para mí. Subir al monte significa ir contra la gravedad. Dice, ponte a trabajar para mí, sírveme a mí. Yo te di la libertad, yo te he dado la gracia de comenzar una vida nueva porque quiero que me sirvas. Quiero que te enseñes a darme el primer lugar en tu vida. Subid al monte y traed madera y edificad mi casa. Dios quiere que trabajemos para Él y que nos comprometamos con Él, porque siempre lo dejamos a Él en segundo o tercer lugar, según como estén pasando las cosas en mi vida. Pues fíjate, Señor, que ya solté la responsabilidad, ya solté el compromiso, ya solté el deseo que tiene de servirte porque se enfermó esto, pasó esto. Siempre hay un argumento que tú mismo en tu mente te justificas y que el diablo te dice, no hombre, espérate, no te apasiones, mira, no todos llegan temprano, no, mira, no todos están, no. Y el diablo siempre te dice y te da ideas y te mete ideas que te justifiques para que no le des el primer lugar a Dios. Eso es Satanás, ese es el engañador. Porque Satanás sabe que si tú le das el primer lugar a Dios, se va a abrir una bendición tremenda, se va a acabar el afán y Dios va a estar respaldándote en todas las cosas que tú estés haciendo. ¿Y tú a quién le haces caso? ¿A Dios o al engañador? Entonces necesitamos, dice el Señor, examinad vuestros caminos. ¿Cómo está tu prioridad? No, hermano, pues yo estoy aquí, a mí no me han dado ministerio, y lo has buscado. Te has acercado, hermanos, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servirle a Dios? Hermanos, yo quiero participar, ¿en qué? O sea, tú tienes que buscar. Entonces nosotros tiene mucho que ver ¿por qué te pones a buscar los especiales? Pues porque tú tienes un interés. Y ahí anda recorriendo todas las tiendas del Walmart, como ahorita estaban diciendo. Te acabas toda la tarde de tu tiempo. Te acabas de estar cansado, te acaba toda la energía porque tienes un interés. Y estás en esa búsqueda porque hay una motivación, hay un interés. Qué bueno fuera así, que tuviéramos esa motivación de que, Señor, porque te amo, porque te busco, porque tú eres lo más importante para mi vida. Por eso soy capaz de dejar muchas cosas, porque yo quiero agradarte, yo quiero buscarte, yo quiero prepararme, yo quiero de alguna manera hacer lo que tú pides que yo haga. Porque hay un interés. Cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas, tu principal objetivo es que tú quieres servir a Dios y tú quieres ser útil para Dios y tú quieres ser instrumento de bendición para Dios y tú te preparas para Dios y tú te apartas para Dios porque tú quieres ser útil a Dios. Tu vida nueva, te has dado cuenta que el único propósito es adorar y servir a Dios. Eso es lo que le da un pleno sentido a tu vida. A veces dicen, hermanos, dice, ay, el pastor, pues no sé por qué, pero fíjese que cuando tuvimos un retiro en aquella ocasión, no, hombre, que me entregué a Dios y, no, hombre, era la persona más feliz y más completa, me sentía satisfecha. Y nomás llego otra vez para la casa y empiezo a sentir que eso se va y empiezo, porque ¿qué hacías cuando estabas en el retiro? Desde que te levantabas hasta que te dormías, ¿qué hacías? Adorabas a Dios, buscabas a Dios, querías servir a Dios, querías apartarte para Dios, tenías en tu meta, en tu mente, estar buscando de qué manera podías tú desarrollar tu vida espiritual para Dios.
y quitaste esa prioridad. Te vas de aquí y empiezas a poner tu prioridad en tus cosas, en tus planes, en tus deseos, en tus anhelos, que no tienen que ser necesariamente malos. Aquí no estamos hablando de que hagas cosas feas, pero el hecho simple de que tus cosas, aunque no sean malas, suplen la prioridad de darle el primer lugar a Dios, ya eso es malo. Porque aquí en ninguna parte de la Biblia dice que andaban de flojos o andaban robando la gente. No, dice, ustedes siembran, están trabajando, están haciendo una vida honorable, pero ¿por qué no hay rendición? ¿Por qué no hay fruto? A pesar de que hacen cosas buenas, porque no le estás dando el primer lugar a Dios. Porque el egoísmo es el último ídolo al cual hay que acabar, del cual hay que renunciar. El egoísmo, ¿cuál es el egoísmo? El yo. Primero yo, después yo. ¿Quién es más importante? Yo. Cuando venimos a alabar a Dios, por eso les digo a veces que uno se da cuenta en la administración qué tan egoísta está la iglesia. Señor, bendíceme, ayúdame, lléname, y todo lo que termina en me es la oración. Y eres como un niño chiflado, egoísta, egocéntrico, que vas con mamá y papá para que te abrace, para que te limpie, para que te dé comer, para que te bañe, y nomás estás así. Pero cuando Dios te dice, ok, hijito, ahora ya te limpié, ya te bañé, ya te di alimento, ahora quiero que me ayudes. Ah, no. Y te vas otra vez. ¿Por qué? Porque no has vencido tu egoísmo. El ídolo más importante del cual te tienes que renunciar es el yo. Y ese ídolo lo tenemos muy grande, muchos de nosotros aquí. Porque cuando cambia el switch de tu mente y de tu corazón, dices, ah, ya no soy importante yo, eres importante tú, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo cambie? ¿De qué manera te puedo expresar, mi amor? ¿De qué manera te puedo corresponder todo lo que tú me has dado? Entonces, ¿qué te interesa a ti para que a mí me interese, Señor? Cuando tú empiezas a pensar primero en Dios y después en ti, el Dios empieza a ser chiquito, el yo tuyo. Y es cuando empieza a experimentar bendición. Eso es lo que pasó aquí. Por eso dice la Biblia, y reafirma el Señor, después de que da ese mandato de que necesito que subas al monte, que tomes madera y que edifiques mi casa, dice el verso 9, lo vuelve a repetir, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa, y dice, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Contra quién estaba luchando el pueblo de Dios? ¿Contra el adversario? No, estaba luchando contra Dios. Dios estaba frenando la bendición. Para de alguna manera decirles, hey, acá estoy. ¿Te das cuenta quién está deteniendo? ¿Te das cuenta quién está impidiendo que avances? Porque lo quieres hacer a tu manera. Soy yo, dice Dios. El pleito lo traes conmigo porque no quieres hacer lo que yo te digo. Porque estás en rebeldía. Porque estás en tu necedad. Porque quieres hacer las cosas a tu manera. Yo estoy frenando eso. Porque luego buscamos culpables, ¿no? Es mi esposa, o es la suegra, o es el pastor, y no encontramos, andamos buscando culpables. Y decía Dios, yo soy el que está impidiendo eso. El que está metiendo la mano negra ahí soy yo, porque te amo, porque de alguna manera te tengo que hacer entender que así no es como yo te he pedido que vivas esa vida de libertad que te he regalado. La vida que Cristo nos ha dado es una vida de libertad espiritual, pero esa vida de libertad, de manera un poquito extraña, está para su servicio. O sea que es una libertad en la cual para conservar esa libertad yo necesito ponerme bajo autoridad o bajo servidumbre de alguien mayor que yo, que es Jesucristo. Y entre más me hago siervo de Dios, más libre soy. Es curiosa la manera como Dios trabaja. Porque pudiera decir de tu manera lógica, pues entre más libre, pues es para hacer las cosas que yo quiero. No, dice el Señor. No es ser libre en el yo. Ese yo lo tienes que poner bajo servidumbre y dejar que otro yo más grande que tú, que es el de Cristo, gobierne tu vida. Recibid mi yugo, dice Jesús. O sea, ponte bajo mi autoridad. Ponte bajo mi voluntad. Y entonces es cuando comienza a enderezarse el barco de tu vida.
Y es cuando empieza a haber un cambio en la bendición, en el respaldo de Dios. Empieza a haber abundancia. ¿Por qué? Porque Dios no me amaba antes y ahora sí me ama. No, siempre te ha amado. Porque Dios es malo conmigo y porque Dios nunca ha sido injusto. Él de alguna manera te quiere hacer ver que Él quiere darte abundancia, abundancia, abundancia en todas las áreas de tu vida. Pero Él lo ha detenido hasta que tú te conviertas de corazón a Él y digas, Señor, primero tú y después yo. Yo quiero aprender. Ayúdame con tu ayuda de tu Santo Espíritu a que sean las cosas como tú quieres y no como yo quiero. Ayúdame, Señor. Por eso dice el verso 11 y subráyalo, dice Dios, y llamé la sequía. ¿Quién llamó la sequía? No, el Señor. El Señor bueno, maravilloso, misericordioso, dador de todos los bienes, dice la Escritura. Él llamó a la sequía. Él la llamó, hizo sequedad aquí. Sequedad es falta de agua y cuando no hay agua, no hay vida. Él metió un freno en tu vida, porque Él es dueño de tu vida. Y dice que llamó la sequía, dice, yo llamé la sequía sobre esta tierra. Llamé a la sequía sobre los montes. Llamé a la sequía sobre el trigo. Llamé a la sequía sobre el vino. Llamé a la sequía sobre el aceite. Y sobre todo lo que la tierra produce, llamé la sequía sobre los hombres. Llamé la sequía sobre las bestias. Y llamé la sequía sobre todo trabajo de manos. Y entonces Dios le abrió el entendimiento a Zorobabel, el líder del pueblo. Dos líderes, al líder político y al líder sacerdote. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, a los dos. Ellos oyeron, tuvieron oídos para oír. Y oyó también todo el resto del pueblo, dice el verso 12. ¿Qué oyeron? La voz de Jehová su Dios. Y oyeron las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué hizo el pueblo cuando volvió en sí, cuando se le abrió el entendimiento? Tuvo temor de Dios. Y se temió el pueblo delante de Jehová. ¿Sabes qué, Señor? Estoy haciendo las cosas mal, perdóname. Porque el temor a Jehová es aborrecer el mal. Entonces el Señor y Dios te descubrieron, ¿sabes qué, Señor? Sí, es cierto, Señor. Nadie es responsable de esto más que yo. Perdóname. Dice la palabra de Dios que Dios al hijo que ama, Él lo disciplina porque quiere que tenga participación de su santidad. Y como toda disciplina al principio es dolorosa, pero después trae fruto de justicia. Claro que a nadie nos gusta que nos digan, ¿no estás haciendo bien las cosas? Claro que a nadie nos gusta que nos digas, el problema eres tú. Espérate, yo le eché la culpa a la crisis. No, dice Dios, en mí no hay crisis. Pues yo le eché la culpa a que el patrón me tiene a carrilla. No, no es el patrón. Pues yo le eché la culpa a que se me fueron mucho los niños. No, no son los niños. Detrás de esa sequía está Dios. ¿Y por qué Él está permitiendo esa sequía? Porque te ama. Porque quiere que levemos los ojos al cielo y digamos, Señor, perdóname, Señor. Porque aún como hijo, salvo de Dios, necesito aprender a vivir como hijo de Dios. Necesito instrucciones de Él. No es nomás entregarle nuestra vida a Cristo. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo y te da la gracia de nacer de nuevo y de ser hecho hijo de Dios, es cuando empiezas a aprender a cómo vive un hijo de Dios. Y un hijo de Dios debe de vivir dándole el primer lugar a Dios. Es el principio de todo. ¿Por qué vienen los afanes? Porque no reconocemos que todo proviene de Dios y que primero es Dios y después yo. Y creemos en nuestra imaginación que se puede perder el control de algo. Como si Dios no fuera tu guardador, que no se duerme ni de día ni de noche. Como si Dios no dijera que el que da el crecimiento es Dios. Como si no dijera el Señor que si Él no edifica la casa, en vano es que se esfuerzan los constructores. Como si tu vida dependiera de ti.
o de una pastilla, o de alguien, y no dependiera única y exclusivamente de Dios. Dios nos ama, hermanos, y Dios quiere llevarnos a un nivel sobrenatural que no hemos experimentado todavía en esta congregación. Pero Él requiere de nosotros que meditemos bien en nuestros caminos, que corrijamos lo que estamos haciendo mal, y lo primero que tenemos que corregir es que no hay esa entrega diaria, constante, fiel a Dios. A mí me apena que hace unos 4 meses éramos casi 30 los que veníamos a la oración. Pero no hay esa constancia, no hay esa convicción. Y todos tienen excusas. Si yo les contara, pero no les puedo contar, todos los argumentos que me dan comenzando desde mi familia hasta los que están acá de ustedes, que el por qué no vienen a la oración, a esa cita que tenemos con Dios, pues dirían, tienen razón. Pero si tú escarbas más, no tienen razón. Porque qué tal cuando estabas en necesidad y ahora que tienes trabajo, pues es que es el único que es que descanso. Yo también, yo creo que de los que estamos aquí, de los que más trabajan soy yo, ¿qué día tengo yo de descanso? Pero los que son más jóvenes, que nos llevan, me doblan en menos años de edad, que tienen 20 años, 15 años, que tienen toda la energía, que tienen toda la salud, que tienen toda la bendición, no están aquí. ¿Por qué? Los que tienen capacidad de desvelarse, yo si me duermo a las 3 de la mañana, ando como zombie al día siguiente, ya no tengo la capacidad de desvelarme. Pero los jóvenes sí, se desvelan jugando ahí, pero ese día no se pueden levantar temprano porque no hay esa pasión por Dios. No hay esa pasión por Cristo. No hay esa pasión por edificar la casa de Dios. No hay ese deseo de, Señor, yo quiero darte el primer lugar a ti. Y de veras, hermanos, la primera lección que tú y yo tenemos que aprender como creyentes es darle el primer lugar a Dios. De ahí parte todo. De otra manera vamos a andar como la mayor parte de la gente creyente que conocemos, que andamos como el sube y baja. Así andamos, en abundancia, escasez, abundancia, así andamos. No hay una vida estable, porque no somos estables. Dice la Escritura que el que es inconstante en todos sus caminos. Entonces tenemos que, en el nombre del Señor, con la gracia que Dios nos ha dado, de comenzar de nuevo, de entregarle nuestra vida a Dios, pero entregarle y decir, Señor, ayúdame a ser fiel, pase lo que pase, a buscar tu rostro, a que cambie el switch, primero tú, después tus cosas, después tus intereses, después yo. Ayúdame a negarme a mí mismo, es lo que Cristo dijo que cada día tenemos que hacer. Pero como que nos queremos brincar esa etapa, nos queremos brincar ese orden de Dios y lo queremos hacer a nuestra manera y estamos jugando al cristianismo. No hay esa bendición, ese nivel espiritual que Dios quiere. Uno de los hombres más esforzados en la Biblia fue David, desde jovencito, hermanos. Era un hombre que buscaba a Dios y era usado por Dios. Antes de Goliat, él era usado por Dios cuando cuidaba ovejas. Alababa a Dios, era un tañedor, una persona que tocaba un instrumento musical y su don lo usaba para adorar a Dios, alabar, bendecir a Dios. Dios le dio fuerzas protegiendo a su rebaño contra un león y luego contra un oso. Antes de Goliat. Y es un ejemplo de parte de Dios porque él fue fiel. La única vez que falló grandemente, fueron como 2 o 3, pero de las que más resaltan es cuando él, por dejar de dar el primer lugar a Dios, por dejar de estar luchando las batallas de Dios, empezó a tomarse días de descanso, empezó a perder el objetivo para lo cual él había sido hecho rey, y se empezó a quedar en las batallas. Y dice, no, que hay una lucha contra los filisteos, capitanes, vayan, yo oro por ustedes aquí. Y empezó él a dejar de luchar, de trabajar para Dios. Y empezó a tener tiempo de sobra. Y empezó a ver qué había afuera de la ventana. Y es cuando se enamoró de Betsabé. Pero Dios vio que la mayor parte de los días fue un hombre que buscó a Dios. Fue un hombre que de corazón fue fiel a Dios y quiso dar el primer lugar a Dios, aunque los demás no se lo dieran. Entonces Dios está retando a esta congregación. Te está retando a ti, me está retando a mí, a que ya demos el paso
de darle el primer lugar a Dios. Porque si damos eso, Dios lo va a ver. No lo voy a ver yo. Ni busques, ni me estés diciendo a mí nada. Dios lo va a ver, porque Dios es el que te va a bendecir. Y cuando Él vea tu esfuerzo, tu intención, tu propósito, tu acción, que Él vea cómo va subiendo cada día al monte a tomar madera para edificar su casa, Dios va a bendecir grandemente nuestra vida. Eso termina así. Dice la palabra de Dios. Por último dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, en el verso 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, y Dios les dijo, yo estoy con vosotros. Ah, entonces no estás enojado. Estoy enojado, pero el hecho de estar enojado no significa que yo estoy contigo. Yo no eres mi enemigo. Nada te puede separar del amor de Cristo. Yo al que amo disciplino. Esta es una manifestación. Pues que Señor, mira, me quitaste, no estoy sufriendo esta escasez. Sí, yo te la estoy dando. Pero si te vuelves a mí, yo no te voy a soltar. Yo voy a estar contigo. Yo no estoy enojado contigo para siempre. Yo estoy enojado con esas actitudes que tienes, pero sigue siendo mi hijo, sigue siendo mi hija. Yo te amo. Yo estoy contigo. Lo que vas a hacer de andar en mis caminos, yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar la gracia de que puedas ser una persona que me ame, que sea fiel. Yo te voy a poner amor en tu corazón. Ese corazón de carne, yo voy a poner amor por mí, por mi obra, yo te voy a enseñar. Porque Él sigue siendo el papá. Por eso dice la Biblia, que le dice, le dice, diles, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y dice la palabra de Dios que despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y despertó el espíritu de Josué, que era el sumo sacerdote, y despertó el espíritu de todo el pueblo, lo despertó, como que volvieron en sí, sí, es cierto, Señor, es mucho lo que pido. Dice Dios, no es mucho, es lo que pido. Dame el primer lugar. Comprueba, pon a prueba cómo al mostrar tu fidelidad en las cosas pequeñas y grandes, cada día, no cuando las cosas están bien, no cuando las cosas están mal, no cuando te levantas con el pie derecho, ay, traigo ganas, Señor Espíritu Santo, Señor, gracias. No, también cuando te levantas con el izquierdo, que ay, que levantar, ay, me duele aquí, ay, tengo que hacer esto, ay, qué pesado estuvo el día de ayer, ay, no dormí mal. No, en las cosas buenas y en las cosas malas, cuando sientas o no sientas, digas, ya no tiene que ver por lo que sienta, ya no tiene que ver si es día bueno o día malo. Señor, mi convicción es que yo quiero aprender con tu ayuda a darte a ti el primer lugar cada día de mi vida. Porque ese es el negarme a mí mismo, ese es el cargar mi cruz y ese es el seguir a Cristo. Y dice la Escritura, por último, en ese verso, que vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Se empezó a mover la gente con acción. No nomás fue decir, ay Señor, sí es cierto. No, ¿qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? Dios cierra este mensaje con ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a dejar de hacer que estás haciendo mal? Y a partir de este momento, ¿qué vas a hacer con la ayuda de Dios que tienes que hacer y que no estabas haciendo bien? ¿De qué manera tú le vas a demostrar a Dios con hechos, con acciones, que verdaderamente ya basta de estar jugando al tibio? Si no sabes qué, Señor, ya voy a ponerme las pilas espirituales y voy a agarrarme de ti. Y cada día, no te prometo toda la vida, pero cada día, el hoy, el presente, hoy te prometo, no tengo dominio del mañana. El de ayer ya pasó, pero hoy yo me comprometo contigo de que yo quiero aprender como hijo tuyo a darte el primer lugar de mi vida y trabajar para ti, trabajar para tu servicio, hacer las cosas con amor, hacer las cosas con pasión, hacer las cosas con entrega, hacerlo todo para agradar a Dios. Dame esa gracia, Señor. Sé que voy a comenzar y es un comienzo, pero tiene que haber un comienzo algún día en tu vida. Y perseverar. Por eso dice la palabra de Dios, permaneced en mí, dice Cristo. Cada día debo de permanecer en Jesús y mis palabras permanezcan en vosotros. Yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. No pueden hacer nada separados de mí. Me necesitan, dice Jesús. Pero cada día, si yo me pongo las pilas y yo me veo a mí mismo como un hijo
que quiere ser obediente, el Señor, el Señor me va a dar lo que necesite, hermanos. Paz, seguridad, protección, bendición. Va a quitar esa sequía y el Señor va a hacer que haya fruto. Cada día yo tengo que poner todo de mi parte. Dios pone cada día todo de su parte porque el Señor nos dice, yo estoy contigo. Contigo significa que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Contigo significa que aunque a veces no te siento, Señor, pero yo sé que tu palabra dice que tú estás conmigo. Ya no me voy a estar dejando guiar por lo que siento, porque eso es un vaivén, es como las olas. No, Señor, tu palabra me lo dice, me lo afirma y tú no eres nadie para mentir, tú eres la verdad. Tu palabra dice, yo estoy contigo, yo sé que tú estás conmigo, aunque hoy amanecí sin sentir que estás conmigo. Entonces, Señor, aunque no siento que estás conmigo, pero yo sé que estás conmigo porque tu palabra así lo declara. Yo te doy gracias porque no te manejas con sentimientos, con emociones, sino te manejas con convicciones, con creencias, con argumentos firmes de la palabra. Por eso dice el Señor, que este mundo que es así muy de vaivén, se acabará, pero lo que permanece para siempre será la palabra de Dios. Y yo mi vida la voy a edificar con lo que dice la palabra de Dios. Aunque a veces hay argumentos en mi mente que me dicen cosas contrarias a la palabra de Dios, esos argumentos, yo ya sé que ese origen no viene de Dios y yo los tomo en el nombre de Jesús y los llevo cautivos a los pies de Cristo y digo, esos argumentos no los resisto en el nombre de Jesús. Yo voy a gobernarme a partir de esta hora con los argumentos de lo que Dios dice en su palabra sobre mí y por lo que Dios quiere para mí. Nadie va a hacer la tarea por ti. Nadie va a hacer la tarea por ti. Oye, déjame, me le pego al más cuerda. No es así. Eso no se pega. El pecado sí se pega. La santidad no se pega. Sorry, así es. ¿Sí? Yo puedo estar con la persona más santa y entregada y eso no se me pegó nada. Ah, pero puedo estar con la persona más impía y más corrupta y eso sí me pega. Una manzana podrida sí puede echar a perder muchas manzanas. Pero la manzana sana no puede ser que la podrida se sane. Tiene cara el doctor así es. Yo no puedo curarme de una neumonía o de una gripa o de una lepra. Yo no me puedo curar si estoy pegado con la sana. Yo puedo estar rodeado de pura gente sana y yo puedo estar con lepra y no se me va a pegar la sanidad de esas gentes. Porque la lepra es un símbolo del pecado. Ah, pero eso sí, tengo alrededor 10 sanos y yo estoy leproso y yo sí les puedo pegar mi pecado a ellos. La lepra sí se las puedo pegar a ellos. En el reino natural es lo mismo que el espiritual. Por eso la lepra es un simbolismo de pecado. Por eso dice la palabra que nosotros debemos de apartarnos de toda situación de pecado porque eso me contamina. Entonces, les comento esto porque cada uno de nosotros tiene que hacer su tarea. Si yo salgo de aquí, digo, no hombre, pues gloria a Dios por los hermanos porque están haciendo su tarea y yo no la hago, de nada me sirve estar aquí, escuchando la misma palabra. Yo tengo que salir con el propósito de hacer la tarea. De decir, ¿sabes qué, Señor? No con palabras, de corazón, hoy, ayúdame, porque tú estás conmigo, a aprender en esta vida nueva que tengo como hijo tuyo, a darte a ti el lugar que te corresponde a ti y nada más a ti, que es el del señorío. Yo quiero que tú seas lo más importante para mi vida. Ayúdame, Señor. Yo quiero aprender. Y el que comenzó la obra con nosotros, créelo, porque así lo dice la Escritura, no porque lo digo yo, no, lo dice la Escritura, la culminará. Cristo que comenzó la obra con nosotros, si hacemos la tarea, Él la va a completar hasta el final. Pero es un reto y es un esfuerzo de cada día. Por eso no podemos distraernos tanto. Pero eso sí, debemos de mantenernos lo más limpios que podamos. Y si fallamos, porque hasta el más justo peca 7 veces, arrepentirnos de corazón y no coquetear con el pecado. Porque eso nos contamina, eso nos debilita, que es lo que vamos a saber en las siguientes semanas si Dios nos da licencia. Oremos a Dios, vamos a ponernos de pie. Le damos gracias a Dios porque por fin el micrófono, sí, jaló, sí funcionó. Gracias a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, si es tarde. Yo quisiera que hiciéramos una oración ahí.
Dice la palabra de Dios que el pueblo, los líderes y el pueblo temió a Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos vinieron, subieron al monte, se pusieron las pilas y trabajaron en edificar lo que le interesaba a Dios, que es su reino. Así que oremos a Dios. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por esta palabra que es para nosotros tan necesaria, porque nos abre el corazón, nos abre el entendimiento de cuál es una de las razones por las cuales no estamos experimentando cabalmente esa vida en abundante que Cristo ya pagó y ya compró con su sacrificio de sangre en la cruz del Calvario. Pero Señor, algo pasa con nosotros, Señor, y ya estamos descubriendo que ese es un área muy importante de nuestra vida, que te amamos, pero no te amamos por sobre todas las cosas, que te servimos, pero no te servimos con todo nuestro corazón, que no te negamos, pero de alguna manera tú no eres lo más importante, y para ti es muy importante el honor que a ti te damos. Para ti, Señor, te estamos conociendo y tú dices en tu palabra que tú honras a los que te honran y que tú vas a menospreciar a los que te son tenidos, a los que te tienen a ti en poco, Señor. Y perdónanos, Padre, porque estamos entendiendo que tú eres un Dios que nos ama tanto, eres un Dios celoso, que tú quieres que lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro corazón, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra energía sea para ti. Primero tú y después nosotros. Si no, nos convertimos en unos idólatras. Y el pecado de idolatría es el que lleva condenación y ira hasta la cuarta generación. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque muchos de nosotros estamos amando y sirviendo primeramente al dinero antes que a ti. Y no podemos servir a dos señores. Perdónanos, Señor, porque por el afán de tener más chamba, más negocio, te dejamos a ti en segundo, tercero o cuarto lugar. Perdónanos, Señor. Son 2 horas o 3 al máximo las que ocupamos juntos como un cuerpo aquí en los domingos. Y ni eso te damos bien porque llegamos tarde o llegamos como sintiendo que te estamos haciendo un favor. Perdónanos, Señor, porque seguimos primero pensando en nosotros y no pensamos en tus intereses. Y al final de cuentas, el único que se tiene que agradar de este culto eres tú, no nosotros, porque este culto es para ti, Señor. Por eso, Padre, danos la gracia de hacer cambios, ajustes, que sea un cambio de verdad, con hechos. Ayúdanos a que desde este momento que salgamos de este lugar, danos la gracia de tu Santo Espíritu para que desde este momento, desde que salimos a tomar alimentos, vayamos con una mentalidad diferente y te demos el honor que tú te mereces allá afuera, Señor, en nuestro hogar, en nuestro tiempo libre, en nuestro trabajo. Danos la gracia de tener un celo, de no hacer cosas malas, ni estar mirando cosas que son pecaminosas, ni estar haciendo cosas que no te agradan, Señor. Perdónanos, Señor, porque el pecado contamina, Padre, y eso nos mengua, nos debilita, incluso nos enferma, Señor. Te damos gracias porque nos amas tanto que no nos abandonas. Nos amas tanto que tú dices en tu bendita palabra que a pesar de cómo estamos, tú dices, yo estoy contigo y te doy gracias porque estás con nosotros, a pesar de que nosotros a veces no estamos contigo. Perdónanos, Padre, danos la gracia de tu bendición, desde los líderes que somos de aquí de la congregación hasta el más pequeño, danos la bendición de cambiar, danos la bendición de mejorar y danos la gracia de tener hambre y sed de hacer tu obra. Hay personas que no te conocen, Señor, y que tú has puesto en nuestro camino. No son casualidad, tú las pusiste en nuestro camino y nos quedamos callados. Danos la gracia en el nombre de Jesús de invitarlos a la iglesia, donde se predica tu bendita palabra, Señor. Danos la gracia de invitarlos a las reuniones de matrimonios o de oración, todas las actividades. Danos la gracia de testificarles de que tú eres la diferencia, Señor. Danos la gracia de que se nos quite en el nombre de Jesús esa indiferencia y tener el anhelo de que más almas te conozcan, Señor, porque tú lo que más amas
son a los seres humanos. Tanto amaste al mundo que has enviado a tu Hijo unigénito. Y tú, hay mucha gente que no te conoce, pero esa gente camina a los lados de nosotros por la razón de que tú quieres que nosotros seamos luz para esa persona. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a ser esforzados. Danos la gracia de tu bendición, Padre. Y perdónanos porque no te amamos todavía con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y fuerzas. Y danos la gracia de hacerlo para que se quite ese espíritu de sequía, Señor, y empiece a experimentar un espíritu de bendición sobreabundante en tantas necesidades que tenemos en nuestra vida, Padre. Despídenos en paz y recibimos de lo alto la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y ayúdanos a vivir una vida agradable a tus ojos. Ponemos en tus manos todo el trabajo que hacemos, Señor. Danos la gracia de que haya abundancia en el nombre precioso de Jesús de Nazaret y haya bendición en cada área de nuestras vidas a partir de este momento, Padre. Para todos aquellos que nos estamos arrepintiendo de corazón de nuestros pecados y queremos dar frutos dignos de arrepentimiento, queremos hacer la obra, toma en cuenta todo lo que vamos a hacer esta semana de cambios en nuestra vida y ayúdanos a seguir adelante, Padre. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo ofrecemos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Le damos gracias a Dios por este día, hermanos.